Supongo que a muchos de ustedes les ocurrirá como a mí. Me impresionan especialmente los sacrificios de pieza a largo plazo porque implican una gran profundidad y generalmente mucho riesgo, aunque en la partida que vamos a disfrutar hoy, el gran maestro español David Antón había preparado el sacrificio en su casa. Sin embargo, después, ya improvisando ante el tablero, hay mucha belleza y también mucha profundidad en la ejecución del ataque, y por eso esta partida está en el Rincón de los Inmortales. Y otro mérito añadido para David Antón es que esta partida fue rápida, porque se jugó en una de las ciudades más bonitas de Rusia, en la Rusia occidental en concreto, San Petersburgo, en el Mundial de Partidas Rápidas de 2018, durante la Navidad de ese año. Con blancas, un jugador ruso, Hanin, se escribe KHA, pero esa KH se pronuncia J, Hanin, y con negras, nuestro héroe de hoy, el gran maestro español David Antón, quien ya saben que ha estado, sigue siendo desde hace bastantes años uno de los mejores jugadores españoles, ha sido subcampeón de Europa, etc. Hanin empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Es impresionante que una apertura como la española, que se creó a finales o en la segunda mitad del siglo XVI, ahora en el XXI, casi 500 años más tarde, siga vigente. A6, alfil A4, caballo F6, enroque, y Antón opta por la variante abierta de la apertura española, que consiste en aceptar este regalo momentáneo de un peón en E4. Digo momentáneo porque las blancas, Hanin contestó con D4, que es la jugada habitual en esta posición, y para las negras es verdaderamente nada recomendable tomar en D4 porque eso abre la columna E donde el caballo estaría clavado sobre su rey. Por tanto, lo que casi siempre suelen jugar las negras aquí, lo que suelen hacer es devolver el peón que acaban de capturar, primero echando al alfil de ahí, B5, alfil B3 y ahora D5. Entonces sigue D por E5, alfil E6. Caballo BD2, el plan de las blancas siempre consiste en acelerar lo más posible el desarrollo. En este caso, además, se ofrece un cambio que sería poco favorable para las negras, tomar en D2, porque estarían contribuyendo, ayudando al desarrollo de las blancas y regalando tiempos. Tendría poco sentido llevar el caballo hasta aquí para ahora cambiarlo a cambio de nada. Por tanto, Antón también completa su despliegue con alfil E7, C3, enroque, alfil C2, incrementando la presión sobre el caballo D4. Antón lo defiende otra vez con F5. Tomar en F6 al paso no da nada especial a las blancas, las negras tendrían un desarrollo bastante razonable. Por tanto, Hanin continúa con caballo B3, dama D7 y ahora dama E1, que puede parecer una jugada un poco rara, quizá requiera una explicación. La idea de dama E1 es diversa. Por una parte, la dama desde aquí está defendiendo indirectamente el peón de E5 a través, digamos, por rayos X a través de este caballo. Luego verán ustedes más sobre ese pequeño tema táctico. Y además también dama de E1 está facilitando que el alfil se desarrolle y después esta torre pueda ir a la casilla donde estaba la dama. Cabe preguntarse por qué no dama E2 en lugar de dama E1. Bueno, porque las negras a veces pueden efectuar la maniobra alfil F7, alfil H5, clavando el caballo sobre la dama, y por eso parece que es mejor dama E1. Y aquí es donde vamos a ver la impresionante preparación de David Antón.
a pesar de que la dama está en E1, él juega también alfil F7, con el fin de que el caballo que seguro, el caballo blanco que con toda seguridad se va a instalar en D4, no toque ese alfil. Efectivamente, Hanin juega el caballo de F3 a D4. Si ahora las negras toman en D4, las dos capturas, tanto la del caballo como la del peón, son buenas. A mí me gusta más y sobre todo es más interesante, caballo por D4, tomar con el peón, porque entonces este peón de C7 quedaría retrasado en una columna abierta y podría crearse un agujero bastante molesto para las negras en la casilla C5. Pero en realidad eso es una cuestión secundaria al tema de esta partida, porque caballo de F a D4 está regalando aparentemente el peón de E5, bueno, en realidad no, porque ese caballo, si toma en E5, va a quedar indefenso, y por tanto F3 y los dos caballos estarían indefensos y las blancas ganarían una pieza. Sin embargo, Antón capturó ese peón. Y este es el sacrificio de pieza a largo plazo que les he mencionado en la presentación de este vídeo. Porque, claro, llegados hasta aquí, las blancas tienen que aceptar el regalo de las negras. F3, alfil G6 tranquilamente, F por E4 y F por E4. Y aquí vamos a parar un poquito para intentar entender por qué Antón ha sacrificado una pieza a largo plazo. Ahora mismo no se ve una gran compensación, pero si miramos un poco más, fíjense en la masa central de peones negros. Hay uno en E4, hay uno en D5 y sobre todo nadie va a poder evitar que el de C7 avance a C5, que expulse a ese caballo de ahí, y luego eventualmente si las negras juegan D4, es verdad que ese centro de peones puede compensar el sacrificio de la pieza. Bueno, pero Hanin, que es un jugador fuerte, pues obviamente también juega y desarrolla este alfil a F4 tocando el caballo indefenso de E5. Antón continúa con caballo C4 que toca el peón de B2. Hanin lo defiende con torre de A a B1 y ahora Antón lo que hace es meter presión sobre este alfil de F4 con torre F7. Verán ustedes cómo eso es una estrategia profunda que está ligada con otro factor táctico que veremos enseguida. Bien, Hanin dice: este caballo de B3 aquí realmente ya no hace nada, en cambio este caballo de C4 es muy activo, pues vamos a cambiarlos. Caballo de 2, Antón dobla las torres incrementando, como digo, la presión sobre F4, caballo por C4, B por C4 y como el alfil está atacado dos veces hay que defenderlo, dama de 2 y ha llegado el momento de expulsar al caballo de D4 con C5 y ahora ese caballo, como tampoco tiene muchas casillas a donde retirarse, pues va a E2. Y aquí hay que volver a parar porque de hecho Antón también paró aquí y pensó durante muchos minutos. He tenido la suerte de poder hablar con David Antón poco antes de esta grabación y me dijo que este fue, sin duda alguna, el momento crítico de la partida. Él había preparado el sacrificio de pieza en casa, pero aquí tuvo que tomar una decisión sobre el tablero, improvisando. Y la decisión no es sencilla. Ahora mismo las blancas están controlando el avance del peón a D4 y además si las negras pues lo preparan mejor, no sé, con alfil F6 o algo así, las blancas pueden seguir llevando piezas al control de esa casilla, con torre de B a D1, con alfil E3, etc. Por tanto, ¿qué hacer aquí con las negras? Pues la clave está en entregar ese peón. La posición de las negras
es tan buena, son tan armónicas todas las piezas negras, que eso permite D4, aunque la casilla D4 en principio no esté suficientemente defendida. C por D4, C por D4, lo primero que vemos es que sería malísimo tomar aquí con la dama, porque la dama está sobrecargada, está defendiendo el alfil y también este peón. Por tanto, dama por D4, caballo por D4, torre por F4, con mucha ventaja de las negras, es decir, las negras recuperarían la pieza con mucha ventaja. Bien, entonces hay que tomar de caballo y ahora es otro momento crítico. Esto que vamos a ver ahora implica que David Antón invirtió muy bien, antes de jugar D4, los minutos para pensar, calcular y evaluar, porque ahora solo hay una jugada muy buena. Fíjense que si hacemos las jugadas naturales, es decir, intentar aprovechar la doble clavada de este caballo en la diagonal sobre el rey y en la columna sobre la dama, en realidad no funciona, porque las blancas disponen de esta torre para llevarla a D1, la de B1 puede ir a D1 y este alfil puede ir a E3. Por tanto, las blancas tienen las piezas justas para poder sostener ese caballo en D4. Por tanto, no hay que jugar alfil C5. Tampoco sería bueno jugar torre por F4 directamente, torre por F4, torre por F4, dama por F4, dama por D4, jaque, rey H1. ¿Por qué? Bueno, porque si contamos las piezas, ahí las negras se quedan con calidad de menos y aunque es verdad que tienen dos alfiles, su rey tampoco está muy seguro, habrían desaparecido estas torres, la octava fila sería débil. Si ustedes lo comprueban en su tablero, verán que ahí las negras están claramente peor. Eso es un mal negocio, sería o hubiera sido un mal negocio para David Antón. ¿Cuál es la única jugada buena de las negras aquí? Alfil B4. Esto es un matiz, una sutileza realmente sibilina, porque ahora la dama una vez más está sobrecargada, defiende el caballo, defiende el alfil. Por tanto, no debe ir a D1, tiene que ir necesariamente a E3. Pero si va a E3, está privando al alfil de F4 de esa casilla. Y por tanto, ahora Antón juega alfil C5. Ahora sí funciona el tema táctico de la clavada. Torre de B a D1 y ahora sí, torre D8. Entonces, para poder defender el caballo, hay que jugar alfil E5, pero entonces la otra torre ataca el alfil y fíjense qué posición más bonita. Hay una especie de cortocircuito, todas las piezas blancas están trabadas en estas diversas clavadas en varias direcciones. La única jugada lógica aquí es mantener el alfil ahí defendiéndolo con dama G3, pero entonces viene la liquidación total por derribo. Torre por E5, dama por E5, alfil por D4, jaque, torre por D4, dama por D4, jaque, dama por D4 y torre por D4. Y entonces contamos. Las negras tienen un peón de ventaja. Podríamos pensar que no es el fin del mundo para las blancas, porque, bueno, esta torre está cortando la salida del rey negro hacia el centro, el peón de ventaja negro todavía no es muy peligroso. En realidad, si analizamos un poco más, las negras tienen una ventaja ganadora. ¿Por qué? Pues porque la columna abierta central está dominada por la torre negra, que más temprano que tarde va a invadir por la casilla D2. Y cambiar las torres sería un negocio ruinoso para Hanning, para las blancas, porque si torre D1 después del cambio de torres, eso es un final de alfiles con peón de ventaja para las negras, que simplemente llevan su rey al centro rápidamente y se gana, como solemos decir en la jerga ajedrecística, empujando. Bueno,
Aquí el plan más resistente para las blancas hubiera sido torre E1 y después llevar este rey a E3. Ciertamente la partida hubiera sido más larga, pero en todo caso la ventaja técnica de las negras es suficiente para ganar. Hannin decidió jugar torre F4, clavando ese peón momentáneamente, pero solo momentáneamente, porque enseguida viene torre D2 y no vale alfil E4 por torre D4 clavando el alfil. Así que siguió un poco más, alfil A4, torre por B2, alfil C6, torre D2 para especular de nuevo con el mismo truco, si alfil E4, por E4, torre D4, y rey F1, C3, y ahora el último truco de Hannin es alfil A4. Ahora hay que tener cuidado porque las blancas están amenazando alfil B3 jaque y torre F8 mate, pero eso se solventó con H5, alfil B3 jaque y rey H7, y Hannin decidió dejar de sufrir porque ciertamente aquí no puede hacer nada para evitar su derrota. Este peón es muy peligroso, este también lo es y va a ir a E3 pronto, y las blancas no tienen contrajuego por ninguna parte. En esa conversación que tuve anoche, unas horas antes de esta grabación, con David Antón, le pregunté si esta es una de sus mejores partidas. Y él fue, no sé si modesto o demasiado riguroso en su contestación, porque dijo, bueno, sí, que él considera que esta está entre sus 15 mejores partidas, pero que no la pone más arriba porque al fin y al cabo el sacrificio de pieza estaba preparado en casa. Sin embargo, yo le recordé una frase que una vez me dijo Garry Kasparov: la capacidad para trabajar duro, muy duro en el entrenamiento de un ajedrecista, también requiere un talento especial y sin duda añade mucho mérito a esta partida. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.